Muy bien, bienvenidos. En esta ocasión vamos a trabajar regla de la cadena y derivadas de funciones trascendentes. Recuerden que las funciones trascendentes son las funciones trigonométricas, la logarítmica y la exponencial. Entonces, comencemos. Inicialmente, entonces, vamos a trabajar la regla de la cadena. La regla de la cadena, como se nos indica acá, se hace para una función compuesta y es la derivada de la función exterior evaluada en la función interna por la derivada de la función interna. Vamos a ver algunos ejemplos que nos permiten como tener más claridad sobre cómo aplicar la regla de la cadena. Muy bien, vamos a ejemplificar mediante dos ejemplos cómo aplicar la regla de la cadena. Entonces tenemos este primer ejemplo. Lo primero es reescribir la función de forma que sea más fácil para derivar. Entonces esta función se puede escribir de la siguiente forma. 2x menos 1 y este exponente que está positivo, pues lo subimos arriba, lo reescribimos de forma negativa, o sea, queda 2x menos 1 a la menos 3. Ya estando así, podemos entonces aplicar regla de la cadena para derivar. Entonces, la derivada, recordemos la regla de la cadena, es la derivada externa por la derivada interna. Entonces, la derivada externa es la derivada que aplica este exponente, es decir, bajamos este exponente a este coeficiente de acá que sería 1, o sea, menos 3 por 1 menos 3. Colocamos la función que hay dentro del paréntesis y al exponente le restamos 1, o sea, menos 3 menos 1, menos 4. La regla de la cadena entonces dice, ya cuando tengas la derivada externa, multiplicas por la derivada interna de la función. Es decir, la derivada interna de esta función de 2x menos 1 sería 2. Y ya lo que nos queda es simplificar la expresión. Entonces y' sería menos 3 por 2, sería menos 6 en el numerador. Y en el denominador tendríamos que bajar esta expresión que está con exponente negativo al denominador para que quedara con exponente positivo. Entonces sería 2x menos 1 a la 4. Esta sería la derivada de esta función. Miremos un segundo ejemplo. También lo más adecuado es reescribir. Entonces vamos a reescribir la función. O sea, y es igual, vamos a escribir este radical en forma de exponente racional. Entonces sería 3x2 menos 2x a la 1/3. Ya que lo tenemos así, entonces ya podemos proceder a derivar aplicando regla de la cadena, derivada externa por interna. Entonces y', recuerden la notación. Lo mismo, bajamos este exponente, este coeficiente acá sería 1, entonces 1/3 por 1, 1/3. Colocamos la función interna y a este exponente le restamos 1. 1/3 menos 1 equivale a restar 1/3 menos 3/3, o sea, menos 2/3. Ya tenemos la derivada externa, entonces por la interna, entonces la derivada de este primer término sería 6x menos la derivada de este segundo término que sería 2, que la derivada de x es 1 por menos 2 menos 2. Y ahora lo único que nos queda es reorganizar y simplificar. Reorganizar y simplificar si es necesario. En este caso solamente organizar sería este 1 por este 6x menos 2, porque por este no lo podemos multiplicar porque tiene un exponente negativo. Entonces en el numerador me daría 6x menos 2 sobre 3 que multiplica a esta función que la vamos a poner en el denominador para que el exponente quede positivo. Entonces sería 3x2 menos 2x a la 2/3. Y si lo queremos poner ya con el radical, nos quedaría 6x menos 2 sobre 3 que multiplica a raíz cúbica de 3x a la 2 menos 2x al cuadrado. Y esta sería la derivada de esta función.
Muy bien, entonces ya tenemos claro cómo aplicar la regla de la cadena. Ahora pasemos a las derivadas de funciones trascendentes y aún más cómo aplicar también regla de la cadena con estas derivadas de funciones trascendentes. Ahora entonces trabajemos las derivadas de las funciones trascendentes. Entonces acá tenemos una tablita que nos indica, por ejemplo, que la derivada de la función seno es coseno, que la derivada de la función coseno es menos seno, y así sucesivamente. Que la derivada de la función logaritmo natural es 1 sobre x, y aquí tenemos como todas esas funciones trascendentes. Entonces vamos a aplicar eso para hacer la derivada. Como está acá, la derivada, esta función hay que aplicarle la regla del cociente. Entonces esta derivada sería, y' sería al denominador coseno de x por la derivada del numerador. La derivada de seno es coseno. Recuerden que la derivada de 1 es una constante 0, menos el numerador, que es 1 más seno de x, por la derivada del denominador. En este caso, la derivada de coseno es aquí, según nos indica la tablita, menos c de x, sobre el denominador al cuadrado, o sea, coseno al cuadrado de x. Y ahora lo que tenemos que proceder a hacer es simplificar coseno por coseno. Entonces nos daría coseno al cuadrado de x. Y aquí entonces aplicamos distributiva. Menos seno de x por 1 menos seno de x por este menos más seno de x. Seno de x por más menos seno de x por más seno de x menos seno de x al cuadrado por este menos de acá más seno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x. Aquí podemos seguir simplificando, por supuesto, porque por identidad sabemos que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1. O sea que podemos escribir esta derivada, ya aquí simplificando más, como 1 más seno de x sobre coseno cuadrado de x. Y también sabemos por identidad que coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos seno al cuadrado de x. Y esto es una diferencia de cuadrados, la cual podemos factorizar. Entonces me quedaría que y' es igual a 1 más seno de x sobre 1 más seno de x por 1 menos seno de x, lo que me permite simplificar acá. Entonces, finalmente me quedaría que la derivada es 1 sobre 1 menos seno de x. Entonces, recapitulando, aplicamos la regla del cociente para derivar y luego nos hicimos la simplificación, pero dentro de esa simplificación aplicamos identidades trigonométricas. Recordemos, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1, y aquí también aplicamos que coseno al cuadrado es 1 menos seno al cuadrado. Luego factorizamos esa diferencia de cuadrados y nos permitió simplificar. Entonces ahí tenemos este primer ejemplo de derivadas de funciones trascendentes. Finalmente tenemos el último ejemplo para aplicar derivadas de funciones trascendentes. Entonces tenemos esta que es logaritmo de esta función, x a la 2 menos x menos 2. Entonces, según esta tablita nos indica que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, pero resulta que aquí tenemos una función que es diferente a x, o sea que esta es una función compuesta. Entonces tenemos que aplicar, aparte de esta derivada, regla de la cadena, es decir, derivar normalmente 1 sobre x, pero siendo x todo esto, o sea, 1 sobre x a la 2 menos x menos 2, pero multiplicar por la derivada interna de esta función. Entonces, la derivada de esta función es 2x menos 1.
Entonces finalmente ya reescribiendo, entonces la función nos va a quedar que y' o la derivada es 2x menos 1 sobre x a la 2 menos x menos 2. Aquí ya no podríamos simplificar más, entonces dejaríamos la derivada expresada en esta forma. Entonces ya en este momento entonces hemos estudiado regla de la cadena, derivada de funciones trascendentes aplicando estas reglitas o estas derivadas, y cuando se combinan con regla de la cadena como en este ejemplo. Espero les haya quedado claro.